Primera clase con esa sudadera. Claro que sí, cariño. Eso fue lo que se burló el agente de la puerta antes de romper por la mitad el pasaporte de una mujer negra allí mismo, en la puerta de embarque, frente a los atónitos pasajeros. Lo que ella no sabía era que la mujer en pantalones deportivos no era una viajera cualquiera. Era una investigadora federal con poder para inmovilizar aviones y lanzar auditorías a nivel nacional. Lo que comenzó como un acto mezquino de racismo se convirtió en un desastre que puso fin a su carrera, con cargos federales y uno de los mayores escándalos en la historia de las aerolíneas. Esta es la historia de cómo un momento de arrogancia desencadenó una tormenta que nadie vio venir. Ebony Reed sintió el familiar cansancio profundo que solo llega después de una operación de alto riesgo exitosa. Durante los últimos 10 días, había estado viviendo en una habitación de hotel estéril en Miami, liderando una compleja auditoría encubierta de los protocolos de seguridad del aeropuerto. El proyecto, denominado Operación Cielos Seguros, fue idea suya y estaba diseñado para poner a prueba la seguridad de la aviación del país desde adentro hacia afuera. Era un trabajo agotador e ingrato que implicaba una observación meticulosa, ignorancia fingida y un sinfín de informes presentados en plena noche. Ahora lo único que se interponía entre ella y su propia cama en Washington, D.C. era un vuelo de 2 horas. Se había vestido intencionadamente de manera informal para el viaje de regreso a casa. Pantalones deportivos grises sencillos, una sudadera desgastada de la Universidad Howard y zapatillas deportivas. Su cabello estaba recogido en un moño apretado y ordenado. Después de una semana desempeñando diferentes roles, la turista nerviosa, la viajera de negocios exigente, la primeriza insegura, solo quería ser invisible. Su billete de primera clase, un pequeño pero necesario beneficio después de la intensidad de la tarea, era su recompensa silenciosa. Prometía un asiento más amplio, un mínimo de paz y espacio mental para descomprimirse. El Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta era, como siempre, una sinfonía de caos controlado. El ruido sordo de las maletas con ruedas, el timbre lejano de los anuncios de embarque y el murmullo de 1000 conversaciones diferentes se fundían en un zumbido único. Ebony navegó por el río de humanidad con la facilidad de una viajera experimentada. Su mochila colgaba sobre un hombro y no contenía nada más que una computadora portátil, una novela y un grueso archivo de hallazgos preliminares que pronto sacudirían el mundo de la aviación. Llegó a la puerta B-32, donde estaba previsto que el vuelo 1942 de Ascend Air, con destino a Reagan National, comenzara a embarcar en 20 minutos. La zona ya estaba abarrotada. Un mosaico de rostros, una familia con 3 niños sobreexcitados, un grupo de hombres de negocios con trajes azul marino, idénticos, una pareja de ancianos compartiendo una bolsa de pretzels, y luego estaba la agente de la puerta. Su placa con el nombre decía Brenda en una fuente corporativa nítida. Brenda era una mujer de unos 40 años, con un casco de pelo rubio que parecía sólido como una roca, y una boca fina y respingada que parecía permanentemente atrapada en un gesto de desaprobación. Se movía con un aire de importancia teatral. Sus dedos golpeaban el teclado con fuerza innecesaria y su voz era aguda y condescendiente al responder la pregunta de un pasajero. Ebony la observó un momento. La investigadora en ella era incapaz de desconectarse por completo. Observó las interacciones de Brenda. Una familia blanca, sonriente y de mejillas sonrosadas, se acercó con una pregunta sobre la asignación de sus asientos. Brenda fue un faro de dulzura empalagosa, llamó a los niños cariño y les aseguró a los padres que todo estaba perfecto. Un anciano indio la siguió, preguntando suavemente si el vuelo llegaría a tiempo. Brenda no levantó la vista de la pantalla y espetó. Embarcará cuando tenga que embarcar. Escuché el anuncio. Ebony sintió una punzada de cansancio familiar. Era un caso clásico de lo que ella llamaba sesgo de autoridad, cuando una persona en uniforme, cualquier uniforme, usa su minúscula cantidad de poder para crear una jerarquía basada en sus propios prejuicios. Era uno de los muchos factores humanos que podían comprometer la seguridad.
una pequeña grieta en el sistema que podía ser explotada. Por fin, el anuncio de preembarque sonó. Ahora invitamos a nuestros pasajeros de primera clase a comenzar a embarcar. Tenga a mano para la inspección su tarjeta de embarque y una identificación válida emitida por el gobierno. Ebony se unió a la fila corta. Cuando llegó su turno, dio un paso adelante y colocó su teléfono, mostrando la tarjeta de embarque digital en el escáner. Luego le mostró su pasaporte estadounidense. Brenda miró la tarjeta de embarque, luego a Ebony y después el pasaporte. Sus ojos, fríos y evaluadores, viajaron desde la sencilla sudadera de Ebony a sus zapatillas y de nuevo a su rostro. La sonrisa falsa que había dedicado a la familia momentos antes había desaparecido, reemplazada por una mirada plana y desafiante. ¿Un pasaporte para un vuelo nacional?, preguntó Brenda, su tono lleno de sospecha. Es mi principal documento de identidad oficial. Es válido, respondió Ebony con voz serena y tranquila. Lo había usado toda la semana sin problemas. Era una práctica estándar. Brenda tomó el folleto azul oscuro y lo hojeó con los dedos con aire despectivo. Lo sostuvo a contraluz, lo inclinó y luego entrecerró los ojos para mirar la foto. Esta foto no se parece mucho a ti. Ebony se quedó quieta. La foto tenía 5 años, pero era claramente ella. Mi cara ha cambiado menos de lo que te imaginas, dijo, manteniendo aún su tono ligero. Brenda soltó una risa breve y burlona. Qué curioso, aquí pareces más joven y más feliz. Dio unos golpecitos con una uña cuidada sobre la página de datos. Ebony Reed, ¿doctora en qué? Filosofía. Déjame adivinar, historia del arte. Las microagresiones se iban acumulando, cada una de ellas un pequeño corte de papel. Ebony reconoció el patrón al instante. Era un guión que había visto desarrollarse innumerables veces, no solo en su trabajo, sino en su vida. El cuestionamiento de sus credenciales, la insinuación de deshonestidad, el desafío a su propia presencia en un espacio donde Brenda sentía que no pertenecía. Mi doctorado es en ingeniería aeronáutica, afirmó Ebony, mientras su voz perdía su ligereza y adquiría una claridad profesional. ¿Hay algún problema con el documento o puedo embarcar en el avión? La franqueza de la pregunta pareció provocar a Brenda, cuyos labios se apretaron en una línea muy fina. Hay un problema con que yo crea que este es un documento legítimo, dijo, bajando la voz hasta convertirla en un susurro conspirativo, pero lo suficientemente alto para que la gente detrás de Ebony lo oyera. Primera clase, un pasaporte nuevo. Simplemente no cuadra. El pasaporte no era nuevo. La portada estaba impecable porque Ebony trataba sus documentos federales con el respeto que merecían. La acusación flotaba en el aire, espesa y fea. Las personas que estaban en la fila detrás de ella comenzaron a moverse incómodamente. Puedo asegurarte que es legítimo, dijo Ebony mientras su paciencia se agotaba. Fue emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Puede verificar su autenticidad utilizando su sistema. Me gustaría llegar a mi asiento. Brenda se inclinó hacia adelante, con una sonrisa cruel en los labios. O tal vez lo compraste. La gente como tú puede ser muy ingeniosa. Lo he visto todo. Identidades falsas, tarjetas de crédito falsas. Ella volvió a mirar a Ebony de arriba abajo. Fingir todo. A Ebony se le heló la sangre. El insulto ya no estaba velado. Fue un ataque racista directo perpetrado bajo las luces fluorescentes de un aeropuerto público y bajo el pretexto de la autoridad corporativa. Sabía que tenía que reducir la tensión para seguir los protocolos que ella misma había escrito para manejar al personal que no cooperaba. Pero también era humana, y el agotamiento de su debilidad, sumado a la absoluta audacia del ataque, estaba empezando a quebrantar su compostura. Señora, dijo Ebony, su voz ahora dura como el acero, está haciendo acusaciones graves e infundadas. Escanee el documento, verifíquelo o llame a su supervisor, pero no se quede aquí calumniándome. Brenda parecía disfrutar la confrontación. Era exactamente lo que ella quería. Sostuvo el pasaporte entre el pulgar y el índice como si fuera un objeto despreciado.
Oh, haré más que eso, susurró, sus ojos brillando con un extraño fuego vengativo. Voy a resolver esta situación ahora mismo. Y con un giro repentino y brusco de sus muñecas, rompió el pasaporte en dos. El sonido fue sorprendentemente fuerte en el relativo silencio de la zona de embarque. Un suave sonido desgarrador que pareció absorber todo el aire del espacio que las rodeaba. Las dos mitades del folleto azul, con la foto prístina de Ebony y el sello nacional ahora cortados, revolotearon entre los dedos de Brenda y aterrizaron en el mostrador con una silenciosa finalidad. Por un momento hubo un silencio absoluto. Los pasajeros en la fila se quedaron mirando con la boca abierta. Brenda estaba de pie con el pecho inflado y una mirada triunfante en el rostro, como si acabara de vencer un gran mal. Ebony miró los dos trozos de su pasaporte. El documento que la había llevado a través del mundo, el símbolo de su ciudadanía, la prueba de su identidad, estaba en ruinas y en ese momento, la cansada viajera, la mujer invisible en chándal, dejó de existir. En su lugar tomó el mando Ebony Reed, la investigadora federal y arquitecta de la operación Esquí Seguros. El cansancio desapareció, reemplazado por una oleada de concentración cristalina y helada. Brenda no tenía idea de lo que acababa de hacer. Pensó que había ganado una pequeña e insignificante batalla contra una persona que consideraba indigna. No podría haber estado más equivocada. Ella acababa de iniciar una guerra. El silencio que siguió a la ruptura del pasaporte fue profundo. Era un vacío, un hueco donde antes había estado el zumbido normal del aeropuerto. Ahora todas las miradas en la puerta B-32 estaban fijas en la escena en el mostrador de embarque. Los empresarios interrumpieron sus conversaciones en voz baja. Los niños del grupo familiar se quedaron paralizados y su bulliciosa energía se extinguió instantáneamente. Una mujer joven que estaba parada unas cuantas personas más atrás en la fila de clase económica levantó instintivamente su teléfono. Su cámara presentaba un ojo pequeño, oscuro y que no parpadeaba. Brenda parecía disfrutar de la atención. Se cruzó de brazos y una sonrisa satisfecha y engreída se dibujó en su rostro. Había dejado claro su punto. En su opinión, había expuesto un fraude y protegido la integridad de su aerolínea. Era la heroína de su propia pequeña y fea historia. Ebony no miró a Brenda. No gritó. No lloró. Su mirada estaba fija en las dos mitades de su pasaporte que yacían sobre el desgastado mostrador libanés. Los bordes nítidos del desgarro eran una herida visceral. Vio el águila cortada en el gran sello de los Estados Unidos, un símbolo de la nación a la que servía, ahora atravesada por un acto de mezquina malicia. Lentamente levantó la mirada y se encontró con la mirada triunfante de Brenda. Brenda esperaba histeria, esperaba una diatriba, lágrimas, un colapso satisfactorio que justificara sus acciones. Lo que obtuvo fue algo mucho más desconcertante. Quietud absoluta. El rostro de Ebony era una máscara de plácido control, pero sus ojos tenían una nueva intensidad, un enfoque tan nítido y penetrante que se sentía como una fuerza física. El aire crepitaba entre ellas. Acabas de destruir un documento federal de los Estados Unidos, dijo Ebony. Su voz era tranquila, casi conversacional, pero se oía con una claridad antinatural a través del área silenciosa de la puerta. No era la voz de una víctima, era la voz de un asesor, un juez. Eso es un delito federal. Título 18, sección 1543 del Código de los Estados Unidos. Mutilación o alteración de un pasaporte. Conlleva una pena de hasta 25 años de prisión. La sonrisa burlona de Brenda se desvaneció por primera vez. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro. Esperaba acusaciones de racismo, no citaciones de la ley federal. Era falso, balbuceó. Su bravuconería empezaba a sonar hueca. Yo estaba en mi derecho como agente de esta aerolínea, tú no. Ebony la interrumpió, con la voz aún serena, pero ahora con un matiz de autoridad imposible de ignorar. Tenías un procedimiento en el que has sido entrenada, supongo. Debes usar el escáner de documentos y el sistema de luz ultravioleta para verificar sus características. Si aún tienes dudas,
Debes contactar a un supervisor y al personal de seguridad del aeropuerto. En ningún momento ese procedimiento implica que tú, una ciudadana particular empleada por una corporación, decidas unilateralmente destruir propiedad federal. No seguiste el procedimiento. ¿Por qué? La pregunta quedó en el aire. No fue un arrebato de ira, fue un interrogatorio. La joven del teléfono se acercó sutilmente. Usé mi discreción, dijo Brenda, con un tono desesperado y defensivo. La seguridad de este vuelo es mi responsabilidad. Su responsabilidad es cumplir la ley y las normas de su compañía, replicó Ebony, alejándose deliberadamente del mostrador, creando un espacio de mando. Metió la mano en su mochila, con movimientos pausados y precisos. Brenda se estremeció como si esperara un arma. En cambio, Ebony sacó su teléfono. No marcó el 911. Marcó un solo contacto de su lista de favoritos. Al sonar el teléfono, habló, con la voz aún dirigida a Brenda, pero para toda la audiencia cautiva. Déjame decirte lo que has hecho, Brenda. No solo infringiste la ley. Con tu discreción, has comprometido la misma seguridad que dices proteger. Una persona que demuestra tan poco juicio, que permite que sus prejuicios personales dicten sus acciones y que esté dispuesta a agravar una situación de forma tan imprudente, no es un guardián de la seguridad, es un lastre enorme y peligroso. El teléfono sonó al otro lado. La actitud de Ebony cambió de nuevo. La dureza de su voz se suavizó, reemplazada por un tono de enérgica urgencia profesional. Director Evans, le habla Reed. Disculpas por la llamada directa. Estoy en Hartsfield Jackson, Puerta B32. Estoy invocando un código negro en la operación Cielos Seguros. Tengo una brecha de seguridad activa y destrucción intencional de propiedad federal por parte de un agente de Ascender. Necesito que la TSA y el equipo de enlace del FBI en el aeropuerto estén presentes de inmediato y me proporcionen una línea directa con el departamento legal de la sede corporativa de Ascender. Infórmeles que están a punto de incumplir su certificado de operación. El nombre de la operación Cielos Seguros y la mención del FBI provocaron una oleada de conmoción en los presentes. Los empresarios se miraron entre sí, con las cejas arqueadas. El rostro de Brenda se había transformado. De petulante a insegura, ahora con un pálido tono gris. El color desapareció de sus mejillas, dejando tras sí una pálida y atónita máscara de incredulidad. «No mientes», susurró Brenda, con las palabras atoradas en la garganta. «No eres nadie». Ebony terminó la llamada y la miró directamente. La máscara de viajera cansada había desaparecido por completo, consumida por el fuego de su determinación. Ahora era una oficial federal de pies a cabeza. «Mi nombre», dijo, con la voz resonando con todo el peso de su autoridad, «es Ebony Reed. Soy inspectora de campo senior de la Oficina de Seguridad Nacional y Respuesta a Incidentes de la Administración Federal de Aviación. La operación que he estado dirigiendo durante los últimos 10 días es una auditoría nacional del cumplimiento de sus aerolíneas con los mandatos de seguridad federales. Sus acciones aquí hoy, su perfilación, su desprecio por el protocolo y su destrucción criminal de mis credenciales, no solo han incomodado a una pasajera, han proporcionado un ejemplo vivo, documentado y, francamente, espectacular del tipo exacto de fallo sistémico que estamos aquí para identificar y erradicar. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asimilaran. Entonces, para responder a mi pregunta anterior, Brenda, ¿por qué no seguiste el procedimiento? ¿Fue por falta de capacitación o por otra cosa? Brenda se quedó sin palabras. Su mente era un torbellino de negación y pánico. Esto no puede estar pasando. La mujer que llevaba la sudadera de la universidad, a la que ella había catalogado de fraudulenta, no podía ser una agente gubernamental de alto nivel. Fue un truco, un engaño. En ese momento, un hombre de aspecto agobiado y vestido con un traje ligeramente ajustado corrió hacia la puerta. «¿Qué está pasando aquí?», exigió. Su placa lo identificaba como Frank Miller, supervisor de la estación. «Brenda, ¿qué hiciste? Tenemos que abordar un vuelo».
Brenda se volvió hacia él con los ojos abiertos por la desesperación. Frank, esta mujer intentaba embarcar con un pasaporte falso. Era una falsificación barata. Lo confisqué. Señaló vagamente los 2 trozos que había sobre el mostrador, evitando recordar que había sido ella quien los había roto. Frank miró desde el rostro en pánico de Brenda al rostro sereno e imperturbable de Ebony. Su impulso natural era respaldar a su empleada para suavizar las cosas y lograr que el avión saliera a tiempo. Ese era su trabajo. Los retrasos costaban dinero. Señora, comenzó con un tono de voz experimentado y conciliador. Estoy seguro de que podemos solucionar esto si hay un problema con su identificación. Ya pasó su tiempo para resolver esto, señor Miller, dijo Ebony, mirando rápidamente su placa con el nombre. Su empleada ha cometido un delito. Su aerolínea ahora está bajo investigación activa por parte de la FAA con efecto inmediato. El vuelo 1142 no saldrá. Esta puerta es ahora escena de investigación federal. Nada, dijo, recorriendo con la mirada el mostrador. Debe ser tocado. Como si fuera la primera vez, 2 policías uniformados del aeropuerto aparecieron al final de la pasarela, con expresión seria. Les seguían otros 2 individuos, con elegantes trajes oscuros, que se movían con la inconfundible confianza de los agentes federales. El bullicio del aeropuerto regresaba, pero ahora se mezclaba con el crepitar de las radios policiales y los murmullos apremiantes de la multitud. Brenda miró a los agentes que se acercaban, luego a las 2 mitades del pasaporte, luego al rostro inflexible de Ebony. La realidad de la situación finalmente la aplastó. Una oleada de horror puro y absoluto. La presunción, el poder, el placer vengativo. Todo se evaporó, reemplazado por un miedo crudo y primario. No solo había cometido un error, había puesto fin a su carrera. Destruyó su vida. Y todo había sucedido en el lapso de 5 minutos, comenzando con una mueca de desprecio y terminando con el suave y desgarrador sonido de su propia voz. Ruina. La llegada de las fuerzas del orden revolucionó el ambiente en la puerta B-32. La escena pasó de ser un espectáculo impactante a un procedimiento formal. Los 2 policías del aeropuerto, serios y profesionales, establecieron de inmediato un perímetro. «Amigos, necesitamos que despejen la zona», anunció uno de ellos, con una voz que no admitía réplica. «Por favor, aléjense de la puerta». Los pasajeros, que habían sido un público cautivo, ahora retrocedían lentamente, mientras una ola baja de murmullos los recorría. Ya no eran solo testigos. Ahora eran espectadores de un incidente oficial. La joven que estaba filmando bajó su teléfono pero no detuvo la grabación, dejándolo colgando a su lado, con el lente aún captando la escena. Los 2 agentes vestidos de civil de la oficina de enlace del FBI en el aeropuerto se acercaron a Ebony directamente, pasando por alto a todos los demás. Uno era un hombre alto, con un comportamiento tranquilo. La otra, una mujer más baja, de ojos agudos e inteligentes. «¿Reed?», preguntó el hombre, en voz baja y respetuosa. «Agente Davis, él es el agente Chen. Recibimos la llamada del director Evans. ¿Cuál es la situación?». Antes de que Ebony pudiera responder, Frank, el supervisor de la estación, dio un paso adelante. Su rostro era una máscara de indignación desconcertada. «Esperar. ¿Quién manda aquí? Esta es una puerta de Ascend Air. Esta es mi estación». «Esta mujer», dijo, señalando a Ebony y alzando la voz, «está haciendo amenazas y perturbando nuestra operación». La agente Chen giró la cabeza lentamente para mirar a Frank, con una expresión absolutamente indiferente. «Señor», dijo ella con voz fría y plana, «en el momento en que se comete un delito federal en una propiedad del aeropuerto, la jurisdicción cambia. En este momento, nosotros estamos al mando. Por favor, retroceda y no interfiera». Frank abrió y cerró la boca en silencio. El reglamento corporativo que regía su vida se hacía trizas ante sus hijos. Su autoridad, que ejercía con tanta presunción dentro de la terminal, no significaba nada allí. Estaba desorientado, un gerente de rango medio atrapado en una marea de poder federal.
Ebony se dirigió a los agentes con un tono muy profesional. Agente Davis, agente Chen, gracias por la pronta respuesta. El sujeto asintió con la cabeza hacia Brenda, que ahora temblaba visiblemente. Es un agente de Ascend Airgate. Se negó a aceptar mi pasaporte estadounidense válido para un vuelo nacional. Tras una serie de comentarios poco profesionales y tendenciosos, procedió a destruir deliberadamente el documento. Señaló las dos mitades del pasaporte sobre el mostrador. Esa es la prueba. Necesito que la recopilen y la conserven. El nombre del sujeto es Brenda, apellido desconocido por el momento. El supervisor de la estación es Frank Miller. El agente Davis asintió, poniéndose un par de guantes de nitrilo de su bolsillo. Con cuidado, tomó con unas pinzas los dos trozos del pasaporte y los metió en una bolsa de pruebas. Ese simple acto procesal pareció sellar el destino de Brenda más que cualquier otra cosa. Ya no era una discusión, era prueba en un caso federal. Las cámaras de seguridad de la puerta habrán captado toda la interacción. Continuó Ebony, con la mente funcionando como una máquina afinada, catalogando cada paso necesario. Necesito que saquen esa grabación inmediatamente desde todos los ángulos antes de que alguien tenga la oportunidad de borrarla accidentalmente. También quiero los registros de los empleados de la puerta de embarque de las últimas 48 horas y el protocolo oficial de la aerolínea para verificar la identificación de los pasajeros. Denlo por hecho, dijo la agente Chen, hablando en voz baja por su dispositivo de comunicación de muñeca, transmitiendo las instrucciones. Brenda vio todo esto desarrollarse como si fuera una pesadilla. El mundo se había inclinado sobre su eje. La mujer a la que había despedido y humillado ahora dirigía a los agentes federales con un aire de mando absoluto. La dinámica de poder no solo había cambiado, sino que se había invertido con una velocidad y una brutalidad impresionantes. Esta fue una toma hostil de su realidad. Frank, gimió volviéndose hacia su supervisor, su última esperanza. Haz algo, dímelo. Solo estaba haciendo mi trabajo. Pensé que era falso. Estaba protegiendo el vuelo. Frank la miró, luego miró a los agentes federales con cara de piedra, luego a Ebony. El cálculo de la autoconservación daba vueltas en su cabeza. Su instinto de proteger a su empleada estaba en guerra con su instinto de salvar su propio pellejo. Este último estaba ganando por goleada. «¿Brenda? ¿Qué pasó exactamente aquí?», preguntó, con voz ahora cautelosa, desprovista de su anterior fanfarronería. Ya no era su defensor, era un investigador que intentaba encontrar una distancia segura de la explosión. Ella se estaba poniendo difícil, balbuceó Brenda, buscando una justificación que no sonara tan mezquina y prejuiciosa como sus verdaderos motivos. Su historia no cuadró. Primera clase, pero vestida así. Fue sospechoso. Ebony escuchó esto, giró la cabeza y su mirada se fijó en Brenda. ¿Así vestida?, repitió ella con una pregunta tan aguda como un trozo de cristal. La mente de Brenda era un frenético revoltijo. Esto tenía que ser un malentendido, una reacción exagerada y colosal. Ella era una buena empleada. 22 años en Ascend Air, desde manipuladora de equipaje hasta el codiciado puesto de agente de puerta principal. Tenía antigüedad. Tenía la protección de Frank. Esto no puede estar pasando. Quiero llamar a mi marido, dijo con voz fina y lista. Y quiero hablar con Frank. Tendrá la oportunidad de hacer una llamada telefónica, respondió la agente Chen con tono neutral. Hizo clic con su bolígrafo. El señor Miller se encuentra actualmente en otra sala dando su propia declaración. Por ahora solo tengo algunas preguntas preliminares. Abrió la carpeta. Dentro había una sola hoja de papel con la foto de empleada de Brenda sujeta en la parte superior. ¿El nombre completo del registro es Brenda S. Kowalski? Sí, susurró Brenda. ¿Y usted ha sido la agente principal de la puerta en esta estación durante 7 años? Sí. La agente Chen hizo una pequeña marca de verificación en su papel. Señora Kowalski, en sus 2 décadas en Ascend Air,
¿Cuántas veces ha recibido capacitación sobre el protocolo de identificación y verificación de pasajeros, también conocido como PIB? No sé el número exacto. Cada año tenemos cursos de actualización. ¿Y qué indica ese protocolo? ¿Qué debe hacer si sospecha que la identificación de un pasajero es fraudulenta? La garganta de Brenda se sentía seca. Debemos utilizar el equipo de verificación, la luz ultravioleta, y si persisten dudas, llamamos a un supervisor o a la seguridad del aeropuerto. ¿Y utilizó el equipo de verificación en el pasaporte de Reed? No, admitió Brenda. El equipo estaba allí mismo, integrado en su mostrador. Habría tardado 5 segundos. ¿Y por qué no? Porque simplemente tuve un presentimiento. Parecía extraño. La forma en que estaba vestida, su actitud, todo estaba mal. Estaba siendo proactiva en cuanto a la seguridad. El rostro del agente Chen permaneció impasible, pero sus ojos eran agudos. Entonces, ¿usted sustituyó un protocolo de seguridad impuesto a nivel federal por un sentimiento? ¿Un sentimiento basado en lo que usted le describió a su supervisor sobre esta pasajera vestida de esa manera? No fue solo eso, ella era arrogante, dijo Brenda, y se aferraba a un clavo ardiendo, desafiando mi autoridad. ¿Entiende usted que un pasajero que le pide que haga su trabajo constituye un desafío a su autoridad? El agente Chen respondió suavemente. Ella hizo otra nota. Pasemos al documento propiamente dicho. Usted afirmó que creía que era una falsificación barata. ¿Qué elementos específicos del pasaporte le llevaron a esa conclusión? ¿La microimpresión en la página de datos era defectuosa? ¿La imagen holográfica del águila era incorrecta? ¿La encuadernación no cumplía con los estándares federales? Brenda la miró fijamente, sin comprender. Ella no sabía nada de eso. Miró la foto y el nombre y formó una opinión. En 22 años, nunca había estudiado las características de seguridad de un pasaporte. No necesitaba hacerlo. Ella simplemente lo sabía. Parecía falso, murmuró, y la debilidad de su propia excusa resonó en la pequeña habitación. Para que quede claro, resumió la agente Chen, con su voz cortando la niebla del pánico de Brenda. Sin ninguna base técnica, ignoró su entrenamiento, perfiló a una pasajera basándose en su apariencia y raza. Y luego, cuando fue interrogada, cometió un delito al destruir el mismo documento que se le había encomendado inspeccionar. ¿Es ese un resumen preciso de los acontecimientos? Las palabras expresadas con tanta claridad fueron devastadoras. Brenda sintió una oleada de náuseas. «Quiero un abogado», susurró. «Una decisión sabia», dijo el agente Chen, cerrando la carpeta. Ella se puso de pie. «La policía del aeropuerto la procesará formalmente. La Fiscalía de Estados Unidos se pondrá en contacto con usted en relación con los cargos federales». Mientras el agente Davis escoltaba a una Brenda aturdida y sollozante fuera de la habitación, Ebony estaba en la oficina del supervisor de la estación con Frank Miller. Era un espacio desordenado y caótico, decorado con premios polvorientos por salidas puntuales y fotografías de Frank estrechando la mano de varios ejecutivos de la aerolínea. Ebony estaba sentado en su silla detrás del escritorio, mientras él se posaba nerviosamente en el borde de la silla de un visitante. El cambio de poder fue absoluto. El agente Davis le había traído las impresiones iniciales que había solicitado. El primero fue el video de seguridad de la puerta sincronizado con un iPad. El segundo era un archivo delgado, historial de quejas de Brenda Kowalski. «Señor Miller», comenzó Ebony, con voz tranquila y mesurada. «He estado revisando el archivo de sus empleados. Solo en los últimos 5 años se han presentado 14 denuncias formales contra la señorita Kowalski. 9 de ellas eran de pasajeros de color, 4 de pasajeros con discapacidades y una de un pasajero que parecía ser de ascendencia de Medio Oriente». Frank se movió incómodo. «Recibimos quejas constantemente. Es la naturaleza del servicio al cliente. La gente se molesta cuando pierde un vuelo». «Oh, no estoy hablando de vuelos perdidos», dijo Ebony entrecerrando los ojos. «Me refiero a una queja del señor David Chen, quien afirmó que la señorita Kowalski
Le preguntó en voz alta si hablaba inglés cuando presentó una licencia de conducir válida de Nueva York. Me refiero a una queja de Aisha Sharma, quien alega que la señorita Kowalski perdió su asiento asignado para ella y sus dos hijos después de solicitar una comida infantil. Me refiero a una queja de un sargento retirado del ejército, con doble amputación, quien afirma que la señorita Kowalski le dijo que estaba retrasando la fila y que debería haber pedido asistencia en silla de ruedas, a pesar de que era perfectamente capaz de caminar con su prótesis. Empujó el expediente por encima del escritorio. Y en cada uno de estos, señor Miller, veo su firma. Se tomaron medidas, se asesoró al empleado. Se tomaron medidas. Advertencia verbal. Se tomaron medidas. Caso cerrado. Dígame, ¿en qué consistió esta asesoría? Frank empezó a sudar profusamente. Hablé con Brenda. Le dije que debía ser más cuidadosa con sus palabras, que debía tratar a todos con respeto. Y sin embargo, la situación continuaba. La situación se intensificó, declaró Ebony. Pasó de insultos verbales a obstrucción deliberada. Y hoy culminó en un acto delictivo. Lo que usted llama asesoramiento, señor Miller, la FAA lo llama negligencia grave. No estaba gestionando a una empleada. Estaba habilitando una responsabilidad conocida. Ustedes cultivaron una cultura en esta puerta donde los prejuicios eran permisibles siempre y cuando los aviones salieran a tiempo. Usted es tan culpable de esto como ella. El rostro de Frank, ya pálido, se tornó del color de la ceniza. Eso no es verdad. Soy un buen gerente. Un buen gerente, dijo Ebony, inclinándose hacia adelante. No tiene un empleado que se sienta con el poder de romper el pasaporte de un pasajero frente a 50 personas. Un buen gerente habría identificado este patrón de comportamiento y eliminado la amenaza. No lo hiciste. Lo enterraste y ahora él está enterrado contigo. Ella se puso de pie. El certificado operativo de su aerolínea depende del cumplimiento de la ley federal y las directivas de seguridad de la FAA. Estas directivas incluyen disposiciones contra las prácticas discriminatorias porque crean riesgos de seguridad volátiles e impredecibles. Usted y su empleado estrella nos han proporcionado un estudio de caso digno del libro de texto. La FAA lanzará de inmediato una auditoría completa, de arriba a abajo, de todo este centro de Atlanta. Cada registro, cada expediente de empleado, cada procedimiento será examinado. Vamos a poner su operación bajo el microscopio, señor Miller, y sospecho que vamos a encontrar mucho más que un simple agente deshonesto. Frank la miró fijamente y su mundo se derrumbó sobre él. Los premios en su pared parecían burlarse de él. Su carrera, construida sobre la base de tomar atajos y mirar hacia otro lado, estaba a punto de ser desmantelada sistemáticamente. Ebony caminó hacia la puerta, deteniéndose con la mano en el pomo. Ella se volvió hacia él. Y señor Miller, he visto las imágenes de seguridad, la parte donde su empleado me llama arrogante por pedirle que haga su trabajo. Puede esperar una citación para testificar sobre ello bajo juramento. Yo empezaría a pensar con mucho cuidado en qué significa realmente su definición de asesoramiento. Salió, dejándolo solo en la oficina desordenada, con el silencio roto solo por los frenéticos y aterrorizados latidos de su propio corazón. El desenlace había comenzado, e iba a ser más rápido y doloroso de lo que jamás hubiera imaginado. La promesa de Ebony Reed de examinar minuciosamente el centro de operaciones de Ascend Air en Atlanta no era una amenaza. Era la constatación de un hecho. En cuestión de horas, lo que comenzó con un pasaporte roto en la puerta B-32 se convirtió en una auditoría federal a gran escala. La FAA, actuando con la velocidad burocrática reservada para las emergencias genuinas, se abalanzó sobre Hartsfield-Jackson. No eran los auditores habituales de portapapeles y listas de verificación. Este era el equipo de seguridad nacional y respuesta a incidentes, la punta de lanza. Ebony estableció un centro de mando en una sala de conferencias corporativa requisada desde Ascend Air. La sala se llenó rápidamente de portátiles, servidores seguros
y un equipo de investigadores cuidadosamente seleccionados por su crueldad en detectar incumplimientos. Eran contadores forenses, investigadores del NTSB y analistas de seguridad de datos. Eran las personas con las que las aerolíneas tenían pesadillas. La investigación se extendió desde Brenda Kowalski. Su computadora del trabajo fue escaneada, su servidor de correo electrónico incautado. Encontraron un tesoro de correos electrónicos entre ella y Frank Miller, un historial ordenado de quejas, respondido con guiños tranquilizadores. No te preocupes por el tal Chen. Yo me encargué, decía uno de los correos electrónicos de Frank. Intenta que sea menos obvio la próxima vez. Ja, ja, ja. La ja, ja, ja fue un clavo en su ataúd. Pero Brenda era solo el hilo suelto. A medida que el equipo de Ebony tiraba de él, todo el tapiz de la estación de Atlanta comenzó a desmoronarse. La auditoría de los archivos de los empleados, que Frank había guardado con tanta ineptitud, reveló que el caso de Brenda no era una anomalía. Era solo el ejemplo más flagrante. Encontraron a otros empleados con patrones perturbadores. Un supervisor de manejo de equipaje que constantemente perdía el equipaje de pasajeros con nombres que sonaban a África o Medio Oriente. Un agente de venta de billetes con un historial estadísticamente imposible de asignar a familias de minorías a asientos centrales, incluso en vuelos vacíos. Todos estos eran pequeños actos de degradación, cortes de papel de prejuicios que habían sido ignorados o desestimados por la gerencia, centrada únicamente en métricas como las tasas de puntualidad en las salidas. Este no es un problema de manzanas podridas, es un problema del huerto, declaró Ebony durante una sesión informativa con su equipo 2 días después de la auditoría. Se paró frente a una pizarra llena de diagramas y diagramas de flujo que conectaban nombres e incidentes. La cultura aquí, fomentada por Miller y sus predecesores, es de ceguera deliberada. El cumplimiento se considera una sugerencia, no un mandato. La prioridad son las ganancias y la velocidad. Todo lo demás, incluida la seguridad y la dignidad humana básica, es secundario. El descubrimiento más contundente provino de los registros de mantenimiento. Un analista que contrastó el inventario de piezas con los registros de vuelo encontró discrepancias, pequeñas al principio, pero el patrón era innegable. La estación de Ascend Air en Atlanta estaba recortando gastos. Estaban extendiendo la vida útil de piezas no críticas más allá de las recomendaciones del fabricante. Estaban haciendo inspecciones con lápiz, aprobando comprobaciones que nunca se realizaron. Descubrieron el caso del vuelo 819 de 3 meses antes, un vuelo a Seattle que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Denver debido a una falla en el sensor de presión de la cabina. El informe oficial, firmado por Frank Miller, culpó a un fallo imprevisible de una pieza. La auditoría de la FAA reveló la verdad. El sensor que falló estaba en su tercera extensión de vida útil, 2 más del límite legal. El informe de inspección de su última revisión estaba firmado por un mecánico que, según los registros de nómina, estaba de vacaciones en las Bahamas el día de la supuesta inspección. Frank Miller no solo había ignorado el racismo, había participado activamente en un encubrimiento que puso en peligro la vida de cientos de pasajeros. El pasaporte roto ya no era el delito principal. Era simplemente la llave que había abierto una bóveda de corrupción sistémica. Ebony se sentó con el capitán Hayes, el piloto del vuelo 1142 cancelado. Había estado en tierra a la espera de la investigación junto con su tripulación. Estaba enojado, avergonzado y aterrorizado por su carrera. Capitán, comenzó Ebony, con un tono profesional, pero no cruel. He revisado su historial. Es ejemplar. 25 años, sin una sola mancha. Por eso me cuesta creer que desconociera por completo la falta de cultura en esta estación. Hayes se movió en su asiento. Mi trabajo es en la cabina, Reed. Yo piloteo el avión. Confío en que mi personal de tierra y mis jefes de estación hagan su trabajo al pie de la letra. Tengo que confiar en ellos. La confianza no es un control, replicó Ebony. Es una variable. ¿Alguna vez en sus comprobaciones previas al vuelo notó algo que le hiciera dudar?
¿Alguna aprobación de mantenimiento que pareciera apresurada? ¿Algún miembro de la tripulación que pareciera demasiado estresado o se quejara de la falta de personal? El capitán dudó. Su lealtad era hacia su tripulación y su aerolínea, pero su responsabilidad última era la seguridad de sus pasajeros. Y estaba hablando con una investigadora federal que ya parecía saber las respuestas a sus propias preguntas. Ha habido rumores, admitió a regañadientes. Se habla de que la gerencia nos presiona para que aceleremos los tiempos de respuesta. Presión para no retrasar los vuelos por informes menores. Nos dicen que usemos nuestra discreción, pero nunca vi nada que creyera que pudiera comprometer la seguridad de mi aeronave. ¿Y Brenda Kowalski? ¿Qué eran los rumores sobre ella? El capitán Hayes suspiró, un sonido profundo y cansado. Todos lo sabían. Brenda la llamábamos la guardiana. Tenía sus favoritos. Si estabas de su lado, tu abordaje era como la seda. Si no, no. Simplemente intentábamos no interponernos en su camino. Era más fácil que pelear con ella e involucrar a Frank. Así que usted estaba al tanto de su comportamiento, concluyó Ebony. Y usted y otros tomaron la decisión consciente de ignorarlo para tener un día más fácil. Eso, capitán, se llama complicidad. Es la tierra donde crecen personas como Brenda y Frank. Las palabras golpearon al capitán como un golpe físico. Siempre se había considerado uno de los buenos, un hombre íntegro. Pero Ebony le estaba demostrando que la integridad no era un estado pasivo, era una elección activa, y él, junto con muchos otros, no la había tomado. La investigación ya no se trataba de un solo incidente. Se trataba de la podredumbre insidiosa que puede enconarse en una gran organización cuando se priorizan las ganancias sobre las personas, cuando se sacrifica la responsabilidad por conveniencia y cuando se permite que pequeños actos de prejuicio pasen desapercibidos, creando un entorno donde pueden ocurrir delitos mayores. Raíz, Ebony examinó la montaña de pruebas que su equipo había recopilado. Los registros falsificados, el historial de quejas, los correos electrónicos condenatorios. Todo comenzó con la desagradable suposición de una mujer sobre el lugar de otra en el mundo. Fue un duro y aterrador recordatorio de una verdad sobre la que había construido su carrera. La intolerancia no es solo un mal social en el mundo de la aviación. Es una amenaza directa y acuciante para la seguridad. Es un cáncer que, si no se trata, siempre acabará propagándose. Las consecuencias no llegaron con un solo trueno, sino con una serie de devastadores rayos dirigidos. El informe final de la Operación Cielos Seguros, con el Centro de Operaciones de Ascent Air en Atlanta como su sombrío eje central, fue una obra maestra de destrucción metódica. Se filtró a un importante medio de comunicación, una maniobra estratégica del jefe de Ebony, el director Evans, para asegurar que la historia no se ocultara. Y las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas. Para Brenda Kowalski, el karma fue rápido y absoluto. Lanzado por Ascent Air, una hora después de que se conociera la noticia, fue arrestada al día siguiente. La imagen de ella siendo sacada de su casa en las afueras, esposada, con el rostro demacrado por la incredulidad, se convirtió en el ícono visual del escándalo. Fue acusada de la destrucción de un documento federal, pero el fiscal federal, impulsado por la indignación pública y la montaña de pruebas de sus prácticas discriminatorias, añadió cargos de violación de derechos civiles a la acusación. Su sentimiento hacia Ebony Reed le costaría años de vida. Su defensa legal se desmoronó cuando Frank Miller, en un intento desesperado por obtener clemencia, accedió a testificar en su contra, detallando sus años de terapia que no fueron más que una palmadita en la espalda conspirativa. El destino de Frank Miller fue, en muchos sentidos, peor. También fue despedido y enfrentó cargos federales, no solo por su participación en el incidente del pasaporte, sino por el delito mucho más grave de falsificación de registros de seguridad. La FAA lo convirtió en un ejemplo. No solo querían que perdiera su trabajo, querían asegurarse de que nunca más pudiera trabajar en la industria de la aviación en ningún puesto. Su nombre se convirtió en sinónimo de mala gestión.
Negligencia. Enfrentándose a décadas de prisión por poner en peligro cientos de vidas con sus inspecciones superficiales, aceptó un acuerdo con la fiscalía y recibió una sentencia de varios años en una prisión federal. El hombre que vivía junto a la escalera corporativa murió junto a ella con una caída tan espectacular como merecida. Pero el verdadero karma estaba reservado para un emisario. La FAA les impuso una de las multas más altas en la historia de AWOL. Una cifra con tantos ceros que dejó atónitos a los analistas de Wall Street. La multa no era solo punitiva, sino también prescriptiva. Una parte significativa del dinero se destinó a una reforma integral de sus prácticas de capacitación, cumplimiento y contratación. Todo sería supervisado por un supervisor federal designado por el tribunal durante un periodo de 5 años. La propia Ebony Reed ayudó a redactar los términos del acuerdo. Las acciones de la aerolínea se desplomaron, los pasajeros boicotearon, la pesadilla de las relaciones públicas fue implacable. La historia del agente de puerta racista que rompió un pasaporte se convirtió en una advertencia nacional. La marca Asen Air, una vez asociada con viajes económicos, ahora era sinónimo de prejuicio y corrupción. Se vieron obligados a lanzar una humillante gira de disculpas, con su director ejecutivo apareciendo en televisión nacional con una mueca de arrepentimiento forzado. La joven que había filmado el incidente inicial con su teléfono se convirtió en una celebridad menor. Su video se reprodujo en todos los canales de noticias, un registro claro y condenatorio de la malicia de Brenda. Fue entrevistada, elogiada por su rapidez de pensamiento y presentada como un ejemplo de periodismo ciudadano. Más tarde, recibió una discreta nota personal de agradecimiento de Ebony. 6 meses después, Ebony Reed se encontraba en un podio en una sala de audiencias del Congreso en el Capitolio. Ya no vestía su ropa deportiva de encubierta, sino un traje azul marino impecablemente entallado. Su actitud era segura, su voz, clara y fuerte, resonó en la cámara. En una gran pantalla detrás de ella se veía una imagen de alta resolución de su pasaporte roto. Las dos mitades ahora eran un símbolo de un sistema roto. Los sucesos en Hartsfield-Jackson no fueron el resultado del mal día de un empleado, dijo al comité. Senadores eran el resultado inevitable de una cultura corporativa que toleraba la intolerancia, priorizaba la velocidad sobre la seguridad e ignoraba el principio fundamental de que la seguridad se ve comprometida en el momento en que empezamos a hacer suposiciones basadas en la raza, la religión o la apariencia de una persona. Las acciones de la señorita Kowalski no solo fueron un insulto para mí personalmente, fueron una afrenta para cada ciudadano que confía en nosotros para mantenerlo seguro. Representaban una amenaza directa a la integridad de nuestro Sistema Nacional de Aviación. Detalló los hallazgos de la auditoría, la podredumbre sistémica que su equipo había descubierto y las medidas que se estaban tomando para solucionarla. Habló con pasión y precisión, cada palabra respaldada por una montaña de hechos innegables. Ya no era solo una investigadora, era una reformadora, una fuerza de cambio. Después de la audiencia, mientras empacaba su maletín, una joven asistente afroamericana del Congreso se acercó a ella, con los ojos brillantes de admiración. Reed, dijo con la voz llena de emoción, gracias por no ceder, por lo que hiciste. Ebony ofreció una pequeña sonrisa genuina. Pensó en la humillación en la puerta, la furia fría que la embargó y los largos y agotadores meses que siguieron. Solo hice mi trabajo, respondió. Al salir a la brillante luz del sol de Washington, D.C., sintió una profunda y cansada satisfacción. El karma que había golpeado a Brenda, Frank y Asen Air no era místico ni mágico. Era metódico. Era procedimental. Era la simple y poderosa consecuencia de un sistema que, al ser forzado, finalmente obligaba a los corruptos a rendir cuentas. Era el resultado, ganado con esfuerzo, de una mujer que se negó a ser invisible y al hacerlo se aseguró de que la horrible podredumbre que había expuesto finalmente saliera a la luz. La historia de Ebony Reed y Brenda, la agente de la puerta, es un poderoso recordatorio de que las batallas más importantes a menudo no se libran en salas de guerra,
sino en los espacios cotidianos donde se permite que los prejuicios se enconen. Muestra cómo la valentía de una persona puede desencadenar una avalancha de responsabilidades, exponiendo la podredumbre sistémica que se esconde tras un logotipo corporativo y una placa de identificación de plástico. El karma que recibió Brenda y sus facilitadores no fue solo satisfactorio, fue una limpieza necesaria, un cambio de rumbo doloroso pero vital. Demuestra que la ignorancia y el odio, cuando se ven desafiados por la integridad y el profesionalismo incansable, siempre acaban por derrumbarse. Si esta historia te conmovió y crees en el poder de responsabilizar a las personas, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y para más historias reales de karma dramático y triunfos inspiradores, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Gracias por escuchar.